Gloria al Señor, amados. Vamos a aprovechar el tiempo ahora conmigo su Biblia en Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138, versículo 6. Si se recuerda, estamos hablando de la humildad. La semana pasada dejamos un tantito a medias el bosquejo y esta semana le tuvieron que haber repartido a usted una paginita donde la número 5 la vamos a ampliar, ¿ya? La número 5 la vamos a ampliar. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante. El número 5 ya estudiándolo, dándole una repasadita, dije yo, no, tenemos que detenernos un poquito más en esto y vamos a dedicar solo un par de minutos, pero creo que vale la pena que entendamos porque es la correcta motivación para la humildad. Entonces, Salmo 138, 6, ¿lo tiene ya? Dice la palabra: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, esto es al orgulloso, conoce de lejos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por este tiempo nuevamente, Señor, reunidos aquí delante de ti, Señor, buscando tu revelación, buscando tu palabra, que nos puedas instruir, Señor, en esta noche. Oramos, Padre, para que esta palabra pueda confrontarnos, pero al mismo tiempo consolarnos. Ayudarnos, Señor, a poder ver la necesidad que tenemos de un corazón contrito, de un corazón humilde. Y si no lo somos, Señor, un corazón humillado por tu misma palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ver la bondad, la gracia, la misericordia, lo majestuoso del Evangelio, lo majestuoso de la obra de Cristo, de manera que podamos sentirnos, Señor, como las peores personas del mundo, escogidas por gracia para servir a un Dios santo y excelso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Hablábamos la semana pasada acerca de la importancia de la humildad y decíamos, solo para tener una breve recapitulación, decíamos de que la humildad es increíblemente importante porque no entender la humildad ni el orgullo va a traernos consecuencias espirituales terribles, consecuencias espirituales incalculables. ¿En qué sentido son las consecuencias espirituales incalculables? Y quiero que me ponga atención con esto. El orgullo funciona como una ceguera espiritual. Por lo regular, nadie se considera una persona orgullosa. De hecho, usted puede decir, lo decíamos la semana pasada, que usted está viendo a una persona y dice, no, la persona, no, hombre, el hermano bien humilde, bien tranquilo, no sé qué. Pero usted alaba la humildad en otras personas, pero cuando usted le piden que sea humilde, le ofende a usted. ¿Ya? Entonces, de entrada entendemos de que la persona que resiste la humildad es porque no es humilde, es una persona soberbia, es una persona altiva, orgullosa. ¿Y por qué decíamos que esto es importante? Bueno, como lo leíamos en el Salmo 138, 6, el Señor atiende, el Señor que es excelso no va a permitir que haya otro excelso queriendo ocupar su lugar. Él es el excelso. Se recuerda que leíamos en Isaías 66 que dice, el Señor está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros, al entender esto, tenemos que temblar ante su palabra. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Hablábamos también de definir lo que es la humildad, y para definir lo que es la humildad primero tenemos que definir lo que no es la humildad. La humildad no es ser débil, la humildad no es odiarse a uno mismo, no es falta de confianza, de hecho es todo lo contrario. Ser una persona humilde es que usted sabe exactamente quién es usted. La humildad no es una baja autoestima.
Hablábamos de que la humildad es esa capacidad espiritual que Dios nos da a nosotros cuando la buscamos, de poder vernos realmente tal cual somos. Y tal cual somos no es lo que la gente dice que usted es lo que Dios dice que usted es. Y si se recuerda, también hablábamos la semana pasada, eh, el apóstol Pablo dice: en poco tengo lo que piensen de mí. Y mucha gente agarra ese texto y dice: no, es que no me importa lo que piense la gente de mí, porque la verdad es que Dios y yo tenemos una relación, nadie me puede juzgar. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando el apóstol Pablo dice: en poco tengo lo que piensen de mí, es porque el juicio que ustedes hacen de mi persona no es completo, no está acorde. Yo soy mucho peor de lo que usted cree. Soy peor, hermano, y usted es peor de lo que la gente dice que usted es. Esa es la idea. Por eso a mí de nada me sirve que usted diga: no, hombre, el pastor es medio mentiroso. Medio, hermano, mentiroso al cuadrado, a una enésima potencia. Cuando puedo y tengo la necesidad, miento. No, es que el pastor es medio orgulloso. Medio, hermano, usted no ha vivido conmigo. Ni quiero, porque si no se le va a caer la imagen claro, esa es la idea. La idea no es de que no me importa lo que la gente piense. Lo que usted está pensando de mí no me abona en nada. Me importa lo que Dios tiene que decir de mí, porque el juicio que Dios hace a través de su palabra, ese juicio es total, es completo, es absoluto. ¿Y qué dice la palabra? Que soy yo y que es usted. Estamos depravados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos arruinados, somos miserables, por eso somos dignos de misericordia. Eso es lo que dice la palabra, que somos usted y yo. Entonces, decíamos que a medida que la persona va creciendo en humildad, va entendiendo sus defectos, sus fortalezas, sus dones, sus debilidades. Y cuando la persona entiende todo esto, le es mucho más fácil llevar a cabo la tarea. No, bueno, tal vez no más fácil, pero sabe cómo llevar su tarea con responsabilidad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando porque es necesaria la humildad para poder perdonar. Una persona que no es humilde es incapaz de perdonar. Por eso nos hemos detenido. Ya vamos a volver en un par de semanas más, creo yo, vamos a volver al perdón. Pero es importante que usted entienda lo que significa ser humilde, lo que se requiere de ser humilde, porque es importante ser humilde y cuáles son las motivaciones que yo tengo para ser humilde. Entonces, decíamos también que el orgullo es todo lo contrario a la humildad. El orgullo es una ceguera espiritual. Nos atribuimos a nosotros mismos honor, privilegios, prerrogativas que solo a Dios le competen, solo Dios las merece. Y por lo tanto decíamos también que cuando estamos en esta ceguera espiritual, el orgullo viene a ser la raíz y la esencia misma de todo pecado. ¿En qué sentido? Si usted sabe que Dios es omnipresente, ¿qué anda haciendo escondiéndose para pecar? ¿Ya? Eso es ser orgulloso, hermano. Eso es ser increíblemente orgulloso, porque usted sabe, pero no le importa. ¿A quién no le importa? Solo aquel que canta que sigue siendo el rey. Esa es una de las canciones más pecaminosas que se nos ha metido aquí en la mente. Hermano, ni tan siquiera mandas en tu casa. El chucho se sube a la cama y te tenés que salir vos. Y estás diciendo que sos el rey. Es mentira, no gobernás. No gobernás. Hay muchas cosas de las cuales tú no tenés el control. Por lo tanto, la Escritura habla de que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, fíjese qué interesante. Terminábamos, creo yo, la semana pasada diciendo que hay una motivación para buscar la humildad, y es que la humildad siempre resultará en algo increíblemente maravilloso. La humildad le va a hacer sentir a usted como la peor basura que puede existir en este mundo. Si usted no se siente, nunca se ha sentido como la peor basura de este mundo, usted no conoce la humildad.
no conoce la humildad, porque la humildad no es un comportamiento, la humildad es una actitud que yo tengo cuando me doy cuenta de ciertas verdades. Entonces me doy cuenta que soy un pobre pecador, que estoy muerto en mis delitos y pecados, que no hay nada que yo pueda hacer. Entonces hay una contrición en mi corazón. Hay un dolor, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y eso produce, como lo veíamos en Isaías 66, un temor por la palabra, un amor por la palabra. Si la palabra dice que esto es lo que yo soy y yo lo creo, pero también la palabra dice que hay una solución para mi vida, quiero saber cuál es esa solución. Quiero vivir a la luz de esa solución, quiero vivir a la luz de esa verdad. Entonces amamos la palabra, algo que el humilde o la persona humilde, y no quiero que usted me entienda que una persona humilde no habla de sí mismo. Por supuesto que puede hablar de sí mismo. El apóstol Pablo lo hacía y decía, de todos los pecadores yo soy el peor. Y ahí está mostrando humildad, ¿ya? Pero él solo lo está diciendo, si usted lo quiere creer, lo cree, y si no, pero es lo que el apóstol Pablo está sintiendo de él mismo. Esa es la autoevaluación que él se hace. Y desde el momento en que quedó escrita aquí en la palabra, es porque fue inspirada por Dios y era la emoción, la actitud que el apóstol Pablo tenía, la autoevaluación verídica que el apóstol Pablo se había hecho. Entonces hay un temor por la palabra, pero el orgullo termina en todo lo contrario. El orgullo termina en una justicia propia. El orgulloso siempre está buscando excusar su pecado, siempre está buscando la manera de salir adelante con su pecado, porque cuando una persona reconoce que es pecadora, de entrada está diciendo que no es perfecta. Y de entrada está diciendo que necesita de alguien más que le ayude. Entonces es un inválido. Es una persona que no se puede valer por sí misma. Entonces es un golpe al orgullo. Pero el que resiste a reconocer su pecado, hace su justicia propia, se excusa de su pecado y por lo tanto desprecia la verdad de la palabra. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? ¿Tiene sentido esto? Entonces fíjese, hoy quiero que veamos la número 5. No sé, tengo un montón de papeles por aquí. Pero el número 5, le he cambiado un poquito, por eso le di un nuevo papel, porque hay, la semana pasada le puse la humildad y la teología, pero ya discerniéndolo mejor, no es tanto la teología, es la humildad y la salvación. Cómo la humildad y la salvación tienen que ver. Este es el primer motivante, de hecho este es el motivante central. ¿Por qué yo necesito, me urge saber qué es la humildad? Porque la humildad está, fíjese esos 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, la humildad está basada o está relacionada en la necesidad de la salvación. Solamente cuando yo entiendo mi condición de pecador, esta misma condición de pecador me va a promover a mí la necesidad de ser salvo. Cuando yo entiendo mi condición despreciable, mi condición miserable, me va a promover a mí entender cuán maravilloso es el perdón que yo he recibido. Y cuando yo me siento como la peor persona, lo más miserable de este mundo, a la luz de entender el perdón y la salvación, se promueve también el deseo de santificarnos, el deseo de ser santo. Entonces la humildad promueve todo esto. Entonces fíjese qué interesante. Vaya conmigo a Mateo 5:3. Aquí empieza el Sermón del Monte. Hace un par de meses atrás o el año pasado creo que estuvimos viendo en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando los jueves, estuvimos estudiando el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte nos habla acerca de, este sermón es un sermón dirigido a los habitantes del reino. ¿Cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos, cuáles son las reglas que un habitante del reino tiene que tener? Entonces Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante nos habla, 5, 6 y 7 nos habla de todos esos requisitos. Cuando a usted le peguen una mejilla, ponga la otra, eso es para creyentes.
¿Cuántas veces si un amigo te dice que lo lleves una milla, llévalo dos? Eso es para creyentes. Al que te pida la capa, dásela, regalásela, eso es para creyentes. ¿Ya? Al que está viendo a una mujer que no es la suya, ya es considerado pecaminoso, es adulterio. Al que insulta a su hermano, es el que lo ha insultado, es considerado culpable de homicidio. Eso es para creyentes. ¿Por qué? Porque es el estándar al que el creyente tiene que vivir. Entonces fíjese qué interesante cómo empieza Mateo 5:1. Dice: cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se le acercaron, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Fíjese, vio las multitudes, pero después sus discípulos se acercaron y él comenzó. Claro, la gente lo escuchó, pero en forma directa iba para los discípulos el mensaje. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una verdad inicial, y esta verdad pega en el hígado del orgullo. Dios salva a los que creen y no a los que obran. Eso de entrada le está diciendo que usted con todas sus mejores obras no sirve de nada aquí. Es inútil, ¿no? A Dios no le interesan sus mejores obras. No hay absolutamente nada que a Dios le llame la atención de usted, de que usted sea capaz de hacer. Dios le interesa no que usted haga en principio, sí, evidentemente dice la Escritura que hemos sido salvados para buenas obras, pero no es por las buenas obras que somos salvos. Entonces, esto no se trata de rendimiento. Usted no entra, no es parte del reino a través del rendimiento, es parte del reino a través de lo que usted cree. Así inicia el sermón del monte. La primera frase que el Señor sale de su boca a los discípulos y a las multitudes, les está diciendo: aquí no es lo que ustedes hacen, es lo que yo hago y ustedes creen. Y usted me podrá decir: ¿en qué tenemos que creer? Tenemos que creer en las malas noticias. Y las malas noticias son humillantes, hermano. Las malas noticias son terriblemente humillantes. ¿Cuáles son las malas noticias? Hermano, hay un Dios todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra, y Él tiene uno de sus atributos dentro del amor, la justicia, la misericordia, la bondad, la gracia, y uno que está encima de usted hoy por hoy, que es la ira. Si usted quiere salir de esa ira, hermano, usted puede salir de esa ira. Lo que tiene que hacer es cumplir la ley de Dios a cabalidad. Y usted dice: no puedo. Bienvenido al inicio del Evangelio. De entrada, la primera frase te empieza humillando. La primera frase te empieza diciendo: por más que tú hagas, esto no va a funcionar. Siempre voy a tener algo en contra de ti. Siempre voy a tener algo de que cobrarme mi justa ira. Por lo tanto, esto no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que yo hago y tú crees. Entonces, fíjese qué interesante. La sana doctrina, la verdadera fe, la fe que salva, la fe que enseña la realidad de nuestras vidas, es una fe que tiene que humillar. Tiene que humillar. Así empieza esto. El sermón del monte empieza diciendo: bienaventurados los pobres. Y no cualquier pobre, es el pobre que es pobre de espíritu. Y fíjese qué interesante, porque aquí la palabra que se utiliza para pobreza es una palabra que no es ninguno de los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí, estoy 100% seguro que ninguno de los que estamos aquí, aunque se considere pobre, no es pobre a la luz de lo que la palabra que el Señor Jesús utiliza acá significa o quiere transmitir. Si usted trabaja y usted tiene un sueldo y tiene tortillas y frijoles que comer, eso, usted no es pobre.
al menos no como este pobre. Usted puede ser pobre cuando usted se compara con otros que comen afuera todos los días, tal vez. ¿Ya? Usted dice, ay, ¿cómo quisiera yo una hamburguesa? Pero uno es pobre. No, usted no es pobre. Usted está comiendo frijoles y tortillas. ¿Ya? Usted no es pobre. Tiene otras capacidades financieras, pero no es pobre. Pobre en este sentido es aquella persona, y póngame atención con esto, el pobre es aquella persona que no tiene absolutamente nada de qué valerse. La palabra aquí es potocos, ¿no? Que por cierto a Oscar le dicen potoco allá en Guayabal. No sé si es por el griego, no sé. Pero la palabra potocos, ojo, quiere transmitir que es pobre, que es pordiosero, que es un mendigo, que depende de alguien para su propio sostenimiento. Ese es un pobre a la luz de la palabra que se utiliza acá. Esta palabra no se utiliza para una pobreza ordinaria ni una pobreza categorizada, se utiliza para una pobreza profunda, una pobreza real. No hay nada, no hay casa, no hay dinero, no hay comida, no hay bienes, no hay oportunidades. Esa es una persona pobre. Y esa es la condición, no es un evento, no es una situación de momento, es una condición de vida. ¿Quieres saber quién era pobre en la escritura? Lázaro. Lázaro era pobre. Le voy a leer ahí un texto rapidito. En Lucas 16, 19 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Este no es Lázaro, el hermano de Marta y María, este es otro Lázaro. Y dice que este hombre, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Yacía a su puerta. Cuando dice yacía es que alguien lo tuvo que ir a poner ahí. Y estaba en la puerta porque esa era la única oportunidad que esta persona tenía para por lo menos tener acceso a alguna esperanza. Alguna esperanza. Hay un montón de gente acá que está en las calles pidiendo dinero que no es pobre. Ellos ganan más que usted y que yo. Esa gente, usted hágale cuenta, 5 centavos, mire cuánto se tarda el semáforo ahí. Usted le va a decir a esta gente, mira, te vamos a llevar a un asilo, te vamos a llevar a un lugar de refugio. No quieren irse. Si ganan casi 40, 50 pesos al día. Esa gente no es pobre. Esa gente no es pobre, están ahí haciendo un show. Esta persona no. Esta persona tenía llagado su cuerpo y lo habían ido a poner ahí porque nadie podía sostenerlo. No tenía de qué valerse, necesitaba de alguien. Y mire lo que dice. Y ese estaba cubierto de llagas, eso quiere decir de que no se había ni tan siquiera podido curar. Y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico. Esa es una persona pobre. Una persona pobre es aquella que, hermano, para que usted anhele sobras, para que usted anhele migajas, es porque su condición es precaria. Es porque su condición es terrible. Sí, hay algunos que tienen el mismo teléfono hace 8 años y dicen, como uno es pobre, no puede cambiar el celular. Eso no es ser pobre. Esa es la pobreza que el mundo te ha inyectado en tu mente para que te endeudes y todo lo demás. Pero eso no es ser pobre. Desde el momento que tienes un celular, no sos pobre. Desde el momento que tienes $1 a la semana para echarle saldo, no sos pobre. No sos pobre. El pobre es Lázaro, que ansiaba
saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y además, dice el Señor Jesús, hasta los perros venían y le lamían las llagas en una forma curativa. No sé si usted sabe, pero la saliva tiene algunas funciones antisépticas, algunas funciones curativas. Pero para que usted se tenga que curar de perros de la calle que lo están lamiendo porque no tiene nada, hermano. Es porque usted está bien arruinado. Entonces este fue descrito por el Señor Jesús como alguien realmente pobre. Y sí, aunque tener escasez de dinero puede ser muy difícil, esta pobreza de la que Jesús habla es terrible. Y sí, hay personas en estas condiciones, no voy a decir que no. Ya no voy a decir que todos los que están pidiendo en los semáforos ganan más que usted. No, hay personas en condiciones muy, muy, muy deplorables, muy, muy terribles. Entonces, cuando el Señor Jesús, fíjese qué interesante, cuando el Señor Jesús en Mateo dice, bienaventurados los pobres, y le agrega un adjetivo y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, de entrada, hermano, lo está poniendo en una situación terrible. Le está diciendo que usted es un pordiosero espiritual. Le está diciendo que espiritualmente no hay nada que usted pueda hacer por usted mismo. Aquí el Señor Jesús, cuando habla de la pobreza de espíritu, hace referencia a una autoconciencia. Y quiero que usted anote esa palabra porque esa palabra le va a servir durante todo el estudio de la humildad. Yo entiendo que soy pobre de espíritu cuando yo soy autoconsciente de mi condición. Muchos me pueden decir, si el pastor nos manda al infierno todos los días, ¿y ya has pensado que de verdad te lo mereces? Porque yo te puedo estar diciendo y dándole, 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 pero tú mientras no seas autoconsciente que eso es lo que realmente necesitas, nunca vas a buscar la ayuda. El Señor Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, porque los enfermos son los que necesitan médico. Yo le quiero hacer una pregunta aquí, ¿quiénes de los que estamos acá necesitamos médico? Yo le aseguro que si le hacen un examen se da cuenta que también necesita usted. Lo que pasa es que no somos autoconscientes. Ese es el problema, no somos autoconscientes, no tenemos un diagnóstico y creemos, porque así funciona el orgullo, creemos que como estamos bien. Y es más, es mucho más duro en ciertas ocasiones porque a usted le han dado el diagnóstico. Y usted, no, pero yo me siento bien. Hey, brother, pero te están diciendo que estás mal. No, pero yo me siento bien. Tómate esta pastilla. No, pero ¿para qué si yo me siento bien? No somos autoconscientes porque evaluamos no a la luz del diagnóstico profesional, sino de cómo nos sentimos. Y el orgullo funciona exactamente de la misma manera. El orgullo es una ceguera espiritual que todos tenemos y a usted no le molesta. Es más, al contrario, lo hace sentirse bien. Lo hace sentirse como que usted está haciendo las cosas bien, porque usted siente que así tienen que hacer las cosas. Pero cuando usted le demuestran a la luz de la palabra que usted está haciendo las cosas mal, usted lo primero que dice, no tenés derecho a juzgarme. Dios me ha puesto paz en el corazón. Lo hablamos ayer con unos hermanos que estábamos reunidos. Y una de las peores cosas que nosotros podemos decir es, pero Dios me ha puesto paz en el corazón. Hermano, Dios te puede poner paz en tu corazón incluso en un adulterio. No, perdón, Dios no te... Tú puedes sentir paz en tu corazón, Dios no, perdón. Tú puedes sentir paz en tu corazón con un adulterio bien trabado. Y dice, ay, cómo me cuida el Señor hoy que mi mujer no quiere nada conmigo, bien el Señor me manda a alguien más. No, porque así somos. Solitos nos predicamos un falso evangelio. Solitos. Y esa es una ceguera espiritual. Entonces, ojo,
Cuando nosotros estamos autoconscientes, esa es la clave, autoconscientes, pero a la luz de qué, a la luz de que yo soy consciente de lo que la palabra dice que eso soy y realmente así me tengo que empezar a ver. Eso es ser autoconsciente de mi situación. Y ojo con lo que le quiero explicar, la autoconciencia está amarrado, tiene que ver con una fe correcta, con una doctrina correcta, con una enseñanza correcta. El primer libro que yo leí de predicación expositiva, creo que es de David Helm, se llama se llama predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Y dice que la predicación expositiva tiene 3 propósitos: exaltar, humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Humillar al pecador, exaltar al Salvador y promoverlo para que la gente sea santa. Es el propósito de toda predicación expositiva, de toda buena predicación. En toda predicación que usted escuche, usted se tiene que sentir como la peor basura de todas, ver a Dios como el tremendo Dios que Él es y querer hacer su voluntad para ser santo. Son los 3 componentes. Ahora, si yo le vengo a decir a usted, no, mire, ya va a ver, ya va a ir saliendo, usted no se preocupe, paso a pasito, y ya, no sé, pero ya vamos a ir, ya, tranquilo, ya no hay que, no, hombre, ya va a ver. La palabra no tiene medias tintas. Usted me puede decir legalista y todo lo que quiera. Legalista es el que cree que puede vivir a la luz de la ley. Ese es el legalista. Pero yo entiendo, mi labor es predicarle la ley y recordarle que usted es inepto para cumplirla. Hermano, este es el estándar. ¿Y sabe qué? Usted es inútil para cumplirla, pero tiene que cumplirlo. ¿Para qué nos dice que tenemos que cumplir algo si nunca lo vamos a cumplir? Porque ahí es donde entra la gracia de Cristo. Ahí es donde entra lo maravilloso que Dios ha hecho por ti y por mí. Entonces, solo entendemos esto cuando hay una autoevaluación. Pero cuando hay una autoevaluación, usted tiene que saber qué tiene que evaluar. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Usted tiene que saber qué tiene que palpar, qué tiene que tocar. A las hermanas a veces que se tienen que hacer personalmente sus exámenes para ver si no hay cáncer en los senos, ¿ya? Les dicen que tocarse. ¿Qué es lo que tienen que sentir? Entonces ya hay una información verídica correcta de la cual va a partir la evaluación. Pero si esa información está incorrecta, usted jamás va a ser capaz de autoevaluarse de manera eficiente. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Por lo tanto es importante que lo que usted viene a recibir acá sea la verdad y solo la verdad, únicamente la verdad, nada menos que la verdad. Si no me das la verdad, no me des nada. Porque a partir de esa verdad yo me puedo hacer una autoevaluación. No me hagas sentir bien, decime la verdad. Así como, si yo le pregunto a usted, ¿qué preferiría? ¿Sufrir con la verdad o vivir engañado de por vida? Ah, no, a mí que me digan la verdad. ¿Y por qué cuando se trata del Evangelio no es así? Porque cuando se trata del Evangelio te gusta más que te chinchoneen, que te digan que sos campeón, que sos victorioso, que tu milagro ya viene. Porque ahí te vas a sentir bien. ¿Por qué preferís estar engañado? Eso es complicado porque cuando, repito, hay una falsa base de información, la autoevaluación nunca va a ser correcta. Entonces la gente se siente bien. Nadie se puede sentir bien. Nadie, nunca, desde el momento que usted escucha el Evangelio, nunca más en su vida se puede sentir bien con usted mismo. Nunca. Lo siento, este es el Evangelio. ¿Está conmigo hasta ahorita? Eso fue lo que pasó con
el recaudador de impuestos, Lucas 18, vaya conmigo rapidito. ¿Se está sintiendo mal, hermano? Bueno, me faltan 3 puntos, voy a ver si lo logro. Lucas 18. ¿Lo tiene? Lucas 18:9 dice, también refirió esta parábola a los que confiaban en sí mismos. ¿Ve cómo todo está amarrado? Ojo, a los que confiaban en sí mismos, esto es contrario a lo que el Señor Jesús está diciendo allá en Mateo, ya que los pobres de espíritu son los que no pueden confiar en sí mismos porque no tienen nada. Son pobres, no tienen nada, pero estos se creen ricos. Entonces dice, refirió esas parábolas a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, porque esa es la característica del orgullo. El orgullo se cree mejor que los demás y que la gente no está apta a su nivel. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. A mí me encanta cómo el Señor cuenta las historias, hermano. Es que puyen la llaga con ganas. Porque aquí está poniendo 2 contrastes. El fariseo que vive lo más apegado a la ley posible y el recaudador de impuestos que es un traidor de la nación. Solo había algo peor que un recaudador de impuestos, que era una prostituta o un gentil. Pero de ahí cualquier pecador era más que un recaudador de impuestos. Entonces pone a los 2, el recaudador de impuestos por haber traicionado a su nación, no podía ni tan siquiera ir al templo, por lo tanto vivía en pecado, esa es la idea. Pero estos hombres suben al templo, uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos, y el fariseo puesto en pie oraba para sí, fíjese, para él oraba el fariseo. ¿Ah? Así como cuando usted declara sus milagros y declara, usted está orando para usted, no para Dios. Ora para sí, para lo que usted quiere, eso es lo que importa. Y oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Fíjense que es bien interesante, porque nadie ahora, sabiendo esto, lo que de esta forma de orar, nadie ora así. Pero tal vez no dirigimos, esta oración de entrada no estaba dirigida a Dios, estaba dirigida para sí mismo. Y aunque usted no dobla rodillas y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este, sí es una oración que usted se repite a usted mismo. Constantemente. Uy, ¿cómo es posible que aquel, conociendo el Evangelio, no se comporte diferente? ¿Qué crees que estás diciendo? Te estás poniendo tú en un lugar superior, que crees que tú sí lo entendés. ¿Crees que tú sos más capaz de vivir a la luz del Evangelio y que estás viviendo mejor que aquel? Claro, no lo haces oración. Vergüenza si lo hace oración. Porque hay un ejemplo. Pero si no lo repetimos, para nosotros mismos sí lo hacemos. Y para los que son de confianza también, ¿verdad? No, yo lo digo aquí entre nosotros que estamos en confianza. O sea que eso te da la aprobación de parte de Dios para hartarte a medio mundo. Para sentirte mejor que otras personas. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Hermano, cuidado. Esa es la oración del fariseo. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno. ¿Se recuerda lo que hablábamos de las obras de la semana pasada? Que son como trapos de inmundicia, que cuando el Señor dice vestidos con toda humildad, el orgulloso se viste de obras, que esas obras apestan delante del Señor. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Se recuerda? Lo siento, hermano, pero tengo que sacar estas cosas. ¿Se recuerda cuando usted le decía, dígale al Señor todo lo que usted hace? ¿Se recuerda? Dígale que usted le gana almas. Dígale que usted no falta culto, dígale. Sí, las oraciones de los fariseos te enseñaron a hacer. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, mire esta actitud, hermano. Esta actitud no es
que se requiere que usted haga lo mismo, sino que este es el resultado de una actitud de corazón. El recaudador de impuestos de pie, reverencia, y a cierta distancia. Él sabía que no se podía acercar tanto. Él sabía que no era digno. ¿Se recuerda lo que dice el Señor Jesús? Es mejor que te digan, vení de allá para acá, que estando aquí te manden de regreso. Él sabía que ese no era su lugar. Él sabía, lo entendía. Y mire, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esto es señal de dolor en el contexto. Golpearse el pecho no es como la oración, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi... Y hay unos que hasta así suavecitos se hacen, ¿verdad? No, este tipo se golpeaba el pecho porque sentía el dolor. Esa era una forma de externar lo que él estaba sintiendo dentro. Y dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad. Y fíjese que aquí la palabra ten piedad es importante, porque la palabra ten piedad hace referencia en los que tienen la Reina Valera, dice, perdón. Sea propicio. ¿Se recuerda cuál es la palabra propicio? ¿Qué significa la palabra propicio? Hay un propiciatorio donde la ira de Dios descendía. Entonces este tipo sabía que su comportamiento estaba motivando la ira de Dios en él. Entonces le está diciendo, Dios, no te quiero ni tan siquiera ver. Pero sé propicio, ten piedad, ten misericordia, que tu ira se detenga delante de mí, porque soy pecador. ¿Sabe cuál es aquí no dice, soy un pecador o soy pecador como todo, como es la frase que tenemos a cada rato. Ese tipo dice, soy pecador. Él entiende desde su concepción que nadie es tan pecador como él. Él no conoce otro pecador como él. Nunca se ha topado en su vida jamás a nadie tan pecador como él. Y eso le duele porque sabe que no hay nadie que esté a su nivel de pecado. Esa es la persona humilde. La persona humilde le duele el pecado del otro, pero no puede juzgar al otro tanto como se puede juzgar a sí mismo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Sí, yo puedo juzgar lo que yo veo de usted. Y decir, pues, chica, hermano, mira cómo trata a la esposa, lo que anda diciendo y cómo habla y la falta de perdón. Pero eso no llega ni al 0.00001%. Todos los pecados que yo puedo evaluar en usted no llegan al 0.0001% de los pecados que hay en mi corazón. Porque además de las obras que yo conozco de mí mismo, también conozco los motivantes. Yo no conozco sus motivantes. Pecados al final. Pero yo sí conozco mis motivantes. Y son terribles, hermano. Son terribles. Hasta cuando hacemos cosas buenas, sabemos que hay pecado en eso. Nadie evalúa. Usted no sabe si yo estoy predicando aquí por el orgullo que me da. El que me digan, chica, pastor, qué buena predica. Usted no sabe si ese es mi motivante. Usted dice, qué gran hombre, y, qué bárbaro, pastor. Bueno, espero que diga eso. Pero solo yo conozco que incluso muchas de mis buenas obras tienen motivantes podridos en pecado. ¿Entiende por qué este hombre ni tan siquiera se dignaba a mirar al cielo para orar? Este hombre estaba dolido, hermano, de saber y de darse cuenta el resultado de su autoevaluación. Este hombre era pobre, se dio cuenta que era pobre y le dolió. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando?
Mientras usted y yo no lleguemos a esa situación, a esa circunstancia, no empezamos a crecer. No empezamos a crecer. No hay crecimiento. Usted puede venir al culto y todo lo que quiera, pero mientras ese dolor no sea parte de su vida, nunca va a haber crecimiento. Nunca va a haber crecimiento, porque usted va a creer de que hay otros que necesitan este sermón más que usted. No hay crecimiento. La paz que usted tiene es falsa. Si esto no ha sucedido en su vida, la paz que usted tiene es falsa. El amor que usted siente por los hermanos es falso. El gozo que usted dice que le da el Evangelio es falso. La benignidad, la bondad que le da es falso. La responsabilidad que yo ofrendo, yo no dejo de diezmar ni de ofrendar, es falso. No has llegado a este punto todavía. ¿Ve por qué es importante la humildad? Y reconocer esta, bueno, vaya conmigo ahí rapidito. Isaías 6, que este es otro ejemplo. Es el caso de Isaías, usted lo conoce. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Imagínense la descripción que Isaías está dando. Está hablando de un rey majestuoso, de eso está hablando. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué quiere decir santo? Apartado, separado. Estos ángeles estaban cantando a Dios y diciendo a gran voz, no hay nadie como Él está separado de todos ustedes. Él no es como ustedes. Él no es uno de ustedes, Él es diferente de ustedes, Él es apartado de ustedes. No hay otro como Él y es 3 veces santo. Y llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabe que esta palabra inmundo es bien interesante? Porque esta palabra solo se utiliza en las ocasiones en las que un leproso que tenía una gran infección que podía contaminar a otros, iba gritando por las calles. El leproso iba caminando y como era contagioso lo que él tenía, iba gritando, inmundo, 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 para que nadie se le acercara. Lo que Isaías está diciendo aquí al utilizar la misma palabra del leproso es que él está infectado de algo, que él está infectado moral, que él está enfermo moralmente, está podrido moralmente. Eso es lo que quiere decir Isaías. Pero Isaías solamente se dio cuenta de eso. Isaías iba al templo, como cualquier otro día que fue al templo. Pero ese día se encontró con el verdadero Dios y se dio cuenta de cuán infectada estaba su moralidad, de cuán podrida y cayéndose por pedazos estaba su moralidad. Verse delante de la presencia del Señor lo terminó devastando. Esa es la idea. Ahora, póngame atención con esto. Esta pobreza no es solo necesaria para los que
van a venir a la salvación, Mateo nos dice que es la característica principal de los que están en el reino. Así empieza el sermón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y fíjese qué interesante, vaya conmigo Mateo rapidito, nuevamente. Mateo 5:38. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Usted le dice este texto a cualquier persona que no entiende la humildad y le parece una locura completa. Pero lo que direcciona o lo que le da sentido a todo el sermón es el primer versículo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que saben que no tienen nada. Bienaventurados los que saben que no valen nada. Bienaventurados los que no tienen en qué pagarme a mí. ¿Y saben qué? Yo los hice parte de este reino. Ahora son parte de este reino. Y la característica principal de los que viven en este reino es esa, que siguen siendo pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que van a necesitar perdonar. Y para que el perdón pueda fluir de manera genuina, usted tiene que recordar que usted es un miserable que no merece nada. ¿Está conmigo hasta ahorita? Si a mí el Señor me dice, te pegaron una cacheta, poné la otra. Sí, Señor. No digo que la pongo, pero quisiera ponerla. Quisiera querer ponerla. Habéis oído, versículo 43. Bueno, versículo 41, 40, fíjese. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Ves? Si a mí me ha costado. ¿Quieres hablar de cuánto cuesta la salvación? ¿De eso quieres hablar? ¿Quieres hablar cuánto cuesta meterte al reino? ¿De eso quieres hablar? Entonces calladito. Cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. ¿Ves? Si yo tengo mi tiempo. ¿Sabes lo que estaba haciendo yo en la eternidad? ¿Quieres hablar de tiempo? ¿Quieres hablar de quién sacrificó tiempo? Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Pero es que es mi dinero. Te recuerdo qué es lo que tú tenés. Nada. Si Dios te ha dado a ti estas capacidades financieras, es para que las administres para su gloria. Ahora, repito, todo eso le puede parecer, qué feo este evangelio. Sí, porque es que tenés que entender primero el versículo 3. Que sos un pobre, que no tenés nada. Y cuando entendés que alguien pagó por ti, te hizo parte de este reino, tú le debes todo a Él. Y por lo tanto, todo lo que Él diga, querés hacerlo. Temblás ante su palabra. Anhelás su palabra, amás su palabra. Sigue leyendo conmigo. Versículo 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y adarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No, si bien chiches ir a comerse un par de pupusas con los que nos caen bien, vaya a comérselas con el que lo odia. Con el que le cae mal, con esa vaya a comérselas. Yo no estoy diciendo, aquí dice la palabra. ¿Está conmigo eso ahorita? Eso dice la palabra. Amad a vuestros enemigos. Y fíjese, porque amando a vuestros enemigos, sois hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Qué le importa a usted? El Señor dice que usted, como parte del reino, tiene que hacerlo. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Si eso cualquiera lo hace, hermano. El pobre de espíritu busca honrar a su Señor. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Y sabe qué dice la palabra? Aquel que ama a Dios y ama a su prójimo cumple toda la ley. Mire, versículo 47, qué terrible. Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Los que no conocen a Dios también saludan de beso a todos los que les caen bien. Pero aquel pasó y no te saludó, anda y buscarlo, saludarlo. No, porque me va a parar la gran cara, porque te la pare, todo el mundo no tiene nada que perder si sos pobre. ¿Qué vas a perder? Sos pobre, no tenés nada, no mereces nada, no sos nadie. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Estás siguiendo hasta ahorita? Entonces, reconocer esta pobreza es necesaria para entrar en el reino, porque necesitamos de alguien que nos meta, y es característica esencial de los que pertenecen al reino. Vaya conmigo, bueno, le leo, repito, por cuestiones de tiempo. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Fíjese que este texto por lo regular lo tenemos bien a flor de piel, ¿no? Sí, yo sé que soy pecador, yo peor que todos aquí en este lugar. Y entonces, ¿por qué te quejas? Si los pecadores merecen la muerte. No estás muerto, la estás pasando mal, te vieron mal, tenés problemas. Entonces, ¿por qué te quejas, pues? Y no estás diciendo que te mereces lo peor, pues. No estás diciendo que sos el pecador de todos. ¿Qué espera usted recibir cuando usted reconoce que es el peor pecador de todos? Pero como que hay un cortocircuito en el chip, ¿verdad? Porque me miran mal y me ofendo. Pero digo, yo soy el peor pecador de todos. Hermano, soy el peor pecador de todos. Tiene lógica que te miren mal. ¿Tiene sentido para usted? Desde que se queja. Si usted es el peor pecador de todos, por qué se queja que haya alguien que peque en contra de usted? Usted hubiese hecho lo mismo, porque usted es el peor de todos. ¿O no se considera el peor pecador de todos? Porque si no se considera el peor pecador de todos, ahí tenemos otro problema. ¿Ve cómo cuando le sacamos la lógica a la luz de la palabra, todo esto tiene un montón de sentido? ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y note que Pablo aquí no dice yo era, sino yo soy. Cuando dice Pablo yo soy, esta es una autoevaluación constante, continua, de todos los días. De todos los días. ¿Sabe qué es lo que nunca hacemos en nuestras discusiones y en nuestros pleitos con las demás personas? Hacer una autoevaluación. Evaluamos el pecado del otro, pero nunca nos autoevaluamos. ¿Por qué es importante esto? Porque solo cuando nos vemos a la luz de esto, todos los días, hermano, esto es de todos los días. No espere que solo porque yo se lo estoy diciendo que usted es el peor pecador de todos, usted se sienta así.
Eso es algo que usted tiene que evaluarse automáticamente a usted mismo todos los días. En cada situación, en cada condición, en cada momento, usted se tiene que estar evaluando una y otra vez, porque solo cuando usted se da cuenta de esa autoevaluación y el resultado tan precario y tan malo, usted se da cuenta de cuán necesario es Cristo en su vida. Solo así nosotros le podemos sacar el mayor provecho a la obra de Cristo. Porque soy un vil pecador, un miserable pecador, que no merezco nada. Porque soy peor de lo que los hermanos dicen que soy. Soy peor de lo que mi esposa dice que soy. Soy peor de lo que mis hijos dicen que soy. Soy peor de lo que mi madre dice que soy. La gente dice, ay, yo no puedo creer que mi madre me haya dicho palabras tan duras, tan hirientes. ¿Crees que no son verdad? Y tal vez en eso no anotó bien tu mamá o tu papá. Pero te aseguro que si te viera como Dios te ve, chiquita se quedó tu mamá. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Entonces estas cosas nos permiten a nosotros ver realmente cuál es nuestra condición y ver cuánta sanidad tenemos en Cristo. Solo así. ¿Cuándo usted sabe que un médico es un buen médico? Cuando usted tenía una enfermedad que nadie le podía curar y él vino y le dijo, no, mire, se va a tomar esto, 3 veces al día por 5 días y lo bebe el 6º día. Ya usted ya ni regresa, porque como ya se siente bien. Buen médico, buen médico. Mira, cabal le pegó, buen médico. Ese es el médico que venimos a buscar usted y yo. Solo Él puede curar esta enfermedad. Solo Él puede curar lo orgulloso que somos, esa ceguera espiritual que tenemos, solo Él la puede curar. ¿Y sabe cómo la cura? Quitándote a ti del trono y sentándose a Él. Así cura el Señor el problema, el orgullo. Humillando. No hay otra forma. Porque si Dios da amor, el orgulloso cree que lo merece. Pero si Dios humilla, el orgulloso toma su lugar. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces cuando tenemos esta lucha, estamos dándonos cuenta que somos autoconscientes. Esta autoconciencia puede ser de pecados presentes. Ya usted dice, nunca me hubiera imaginado que era pecado esto. Ay, gloria a Dios, ya lo sabes. Arrepentite. Puede ser de que hayan pecados pasados que el Señor saca a relucir. Y está bien, qué bueno que lo saque. Humillate y arrepentite. Eras un pecador en aquel tiempo y no has pedido perdón, y tal vez si el Señor te lo está demostrando ahorita es porque quiere que pidas perdón por eso específicamente. Y hablábamos ayer también con los hermanos, ¿por qué el Señor va a querer que yo pida perdón por pecados que cometí hace 20 años? Porque el pecado es cíclico, hermano. Va a volver con otro traje, con otro vestido, con otro par de zapatos, pero el mismo pecado va a atacar tu misma área débil. Pero si ya te arrepentiste de ese pecado, ya vas a estar listo para identificarlo en esta. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, una autoevaluación constante. Primera de Corintios 15:9 dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Lo vuelve a decir en otra ocasión. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios.
Fíjese, el apóstol Pablo le cargaba un pecado que había cometido hace mucho tiempo atrás. Y ahora ya había sembrado muchas iglesias, ya había levantado iglesias, había ganado un montón de discípulos para Cristo. Y este pecado le seguía pesando. Y él se veía a la luz de lo que hizo antes. El falso pastor le va a decir, no, ahora mírate como ya sos un príncipe de los cielos. Si el apóstol Pablo, después de, como le digo, haber fundado tantas iglesias, escrito cartas, hermano, se seguía sintiendo insignificante por una vez haber precedido la iglesia, creo que nos da mucha enseñanza a nosotros. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no se ponía ni entre los apóstoles, sino entre el primer santo que se convirtió. Yo soy menos que ese santo, decía Pablo. Y se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces fíjese qué interesante, porque cuando usted entiende que usted es incapaz, al mismo tiempo entiende que todo lo que ha logrado es gracia. Eso es lo que Pablo dice aquí. Yo soy el más pequeño de todos los santos, pero por gracia, por la gracia de Dios, dice 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si yo pude hacer todo esto, hermano, no soy yo, es Dios en mí. Entonces, cuando eso sucede, termino con estas dos rapidito. Nos volvemos totalmente dependientes de Dios, de saber que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, para tratar bien a nuestras esposas, para administrar bien el dinero, para criar nuestros hijos, para ser buenos creyentes, para hacer buenos trabajos, para ser responsables, para poner la otra mejilla. Necesitamos ser dependientes de Dios. Solos no podemos. Solos no podemos. No pudimos salvarnos solos. Ya va a querer vivir este largo camino que se llama cristianismo solo. No se puede. Dependemos de la gracia de Dios todo el tiempo para todo lo que hacemos, todo lo que queremos emprender. La gracia de Dios nos lleva o nos detiene. Nos pone arriba o nos pone abajo. Esa es la gracia de Dios. Y si usted entiende esto, entonces nunca en su vida debería murmurar ni quejarse de las distintas circunstancias que Dios permite. Porque usted entiende que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien conforme al propósito que te ha llamado. Y el propósito por el cual te ha llamado es hacerte como su Hijo Jesucristo, quien se humilló. Entonces todas las cosas que Dios permite, algunas las va a hacer para animarte, otras las va a hacer para humillarte. Y gloria a Dios por eso. Porque están funcionando conforme al propósito por el cual te trajo acá. Quejarme de mi situación es ser increíblemente orgulloso y decirle, Señor, hubieses hecho esto de una manera diferente. A diferencia del Señor, no sé qué estás haciendo, mi mente es limitada, es finita, pero tú eres sabio y eres perfecto. Y estás utilizando esto para humillarme y recordarme que estás utilizando todo para mi beneficio y para tu gloria. Y si logro atravesar esto, va a ser por tu gracia. Y si no lo logro hacer, va a ser mi orgullo y mi fracaso. Ese es el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra.
esa palabra, Señor, que nos humilla. Pero entre más humillados y entre más conscientes somos de nuestra condición, cuánto más nos damos cuenta de que necesitamos tu salvación. Y no solamente al inicio, sino tu salvación en todas las áreas de nuestra vida, en todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes completamente de tu palabra. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por ti. ¿De qué tenemos que jactarnos? El apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, si alguien te lo dio, ¿por qué te jactas? Tu familia, tu iglesia, tu trabajo. Dios te lo ha dado. No lo merecías. Pero Dios te lo ha dado porque Él es bueno. Nunca lo mereciste. Y si hoy ya no lo tienes, Él sigue siendo bueno. Te permitió tenerlo. Te permitió disfrutarlo cuando no lo merecías. Y si hoy te lo ha quitado para recordarte tu lugar, alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 6:14 dice: jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Me glorío, de eso sí me jacto, de que cuando yo era un miserable, un rey se involucró en mi vida. Y además de la resistencia que yo le puse, de todas las veces que negué querer tener una relación con Él, Él no desistió. Me glorío de tener un Dios que no soy yo mismo. Me glorío de tener un Dios que murió por mí en la cruz. Cante con nosotros. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Cantando con nosotros. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está.
más vida eterna tú nos das en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy. Esta verdad confieso hoy. De dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Terminamos diciendo juntos, Redentor. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por haberte fijado en nosotros. ¿Quién somos para que tengas cuidado de nosotros? ¿Quién somos para que te tomes el tiempo de humillarnos? ¿Quién somos para que te tomes el tiempo de perfeccionarnos? ¿Quién somos para estar contigo en una eternidad adorándote? Eres tú y no nosotros. Recuérdanos que esto se trata solamente de Jesús. En tu nombre oramos, amén y amén. Gracias, amados. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie.